Estamos en línea con Guillermo Robledo. ¿Me escuchás, Guillermo? Sí, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? Buenos días. Saludos a todos. Buenos días. Bueno, un gusto, una alegría. La última vez que hablamos, Guillermo, habías estado en Bolivia, y después, bueno, estuvimos difundiendo lo que se estaba organizando creo que fue esta semana, lunes, ¿no? La exposición sobre el tema finanzas, soberanía financiera, sistemas soberanos ahí en la Cámara de Diputados. Contanos, Guillermo, tus experiencias, tu vivencia ahí en Buenos Aires. Bueno, mira, la verdad que fueron 2 días. En realidad llegaban el domingo, ¿no? Al mediodía los compañeros del Banco Central de Bolivia y también de España, Eduardo Garzón, y hicimos actividades lunes y martes. El domingo lo primero que hicimos, cuando llegamos, los llevamos a conocer el Parque de la Memoria y la ESMA, que ellos mismos pidieron que los conocían así de nombre, pero querían estar presentes. Se fueron realmente impactados de lo que vieron. En el caso de Garzón, utilizó la palabra envidia por el tema de la memoria. Dijo que no hay un lugar así en España por la guerra civil, ¿no? Así que, bueno, fue emocionante el momento, importante. Bueno, eso fue un poco una especie, ¿viste?, de estas guías turísticas políticas, digamos, que uno hace acá en la Ciudad de Buenos Aires cuando viene alguna persona del exterior que viene por primera vez y no conoce a fondo nuestra historia. Así que fue muy positivo. Y el lunes empezamos a la mañana con en realidad lo que iniciamos nosotros como observatorio es un ciclo de debate sobre sistemas soberanos monetarios que hay en el mundo, digamos, ¿no? Para que tomemos noción de cómo otros países con muchos menos recursos han ganado soberanía monetaria, al revés de lo que ha sido el proceso nuestro en estos años. Entonces el primer encuentro fue en la embajada, con la diputada Vallejos, que es la vicepresidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, que invitó al embajador de Suiza coordinando con nosotros la presencia de los compañeros del Banco Central, y Eduardo Garzón, que es el español que vino de la Red de Teoría Monetaria Moderna. Así que esa fue la primera exposición que estuvo a la mañana. Terminamos, digamos, nosotros, los compañeros de las empresas recuperadas, que son, o sea, que las empresas recuperadas son los que sostienen al Observatorio de la Riqueza Pallarupe, fueron con una banda de sicuris. El acto fue muy lindo porque terminó, después de hablar de alta finanzas y qué sé yo, con la presencia y unas palabras de los compañeros de la comunidad boliviana de acá de Gran Buenos Aires, y una demostración de 3 temas de sicuris. Así que tuvo un contenido que ahora van a salir los videos de eso también, ¿viste? Buenísimo. Está todo filmado, está todo documentado, te lo vamos a hacer llegar para que los compañeros de Cuyo lo puedan, sobre todo la comunidad boliviana de allá de Cuyo, que es importante, ¿no? Sí, ahora lo vamos a pasar por las asambleas a la gente de la ciudad. Claro. No, una alegría porque encima Murúa es el de las empresas recuperadas. Encima coincidió, Guillermo, con estas notas que publicó Berbisky, flojo de papeles, que era la causa por la deuda, la falta de papeles sobre el endeudamiento, ¿no? Todo está convergiendo y saliendo a la luz. Exactamente, hay toda una movida, digamos, el efecto aluvión electoral empieza a tener un efecto aluvión sobre el sistema financiero. Es interesante, ¿no? Lo de Eduardo con las recuperadas, que bueno, que lo trabajamos juntos, digamos, en ese punto ha sido muy importante porque, bueno, abre ahí un paréntesis de duda, de posibilidad de avanzar hacia la nulidad. Esta semana, te lo voy a decir anticipo, lo que vamos a hacer es presentarle el pedido de nulidad legalmente, el acuerdo con el fondo, ¿no? Sabemos cómo es la justicia, sabemos cómo son estos temas, pero bueno, te imaginas que es un tema muy importante para el próximo gobierno. Si la justicia empieza a plantear la nulidad con el acuerdo del Fondo Monetario, bueno,
moneda, el euro, bueno. Así que en la primera jornada, en este primer ciclo, ha sido un abanico muy interesante con conceptos muy importantes, muy diversos, que te demuestran que los bancos centrales del mundo son centrales, paradójicamente, y que tienen distintas formas antropológicas de protagonismo de la ciudad, de las poblaciones. Por ejemplo, nos enteramos ahí que todo el mundo puede tener acciones en Suiza del Banco Suizo, del Banco Central Suizo, o sea, puede ser socio del Banco Central Suizo. Un mecanismo muy interesante, más allá obviamente que no tiene la lógica del Banco Central de Bolivia, y otros elementos, digamos, ¿no?, que se presentaron ahí. O el caso del Banco Central de Bolivia, que opera como banco, entre muchas otras cosas, que han logrado eliminar el dólar de la economía interna boliviana, que ese fue el gran digamos, la gran envidia sana que nos llevó a invitarlos a venir para explicarlos, como el que hicieron ellos instrumentalmente, y lo explicaron en todas estas conferencias, para que, teniendo una economía más dolarizada que la Argentina, hoy el dólar no existe en la formación de precios ni ningún factor interno de los procesos económicos en Bolivia. Fíjate vos, ¿no? Hecho central con el Banco Central, más otras medidas de política económica del Ministerio de Economía, ¿no? Entonces, realmente ha sido un abanico interesante, está todo el mundo muy impactado acá en Buenos Aires, y por eso estamos divulgando en distintos videos para trasladar a los compañeros del interior y a todos los que no pudieran estar, ¿no? Y por lo que los banners que enviaste, Guillermo, la charla era en la Cámara de Diputados, por lo menos de estas figuras que nombraste. La pregunta es si hubo algún tipo de debate y si hubo presencia de legisladores de distintos partidos, de distintos frentes, si se armó algún debate sobre este tema o no. Mirá, en realidad las presentaciones fueron 6. O sea, la primera fue en la Cámara de Diputados, después el mismo lunes a la tarde fue en la Universidad de Avellaneda, a la cual acudió el expresidente del Banco Central, Banoli, junto con varios investigadores del CONICET, y Santiago Franchina, que es un economista que dirige la carrera de Economía de la Universidad de Avellaneda. Y ahí hubo un gran debate con todos los alumnos, digamos, en todos los lugares hubo debate posterior a la presentación, ¿no? Después, el lunes, nosotros pudimos tener una audiencia con Alberto Fernández, y nos contestó que bueno, que él estaba organizando este viaje, que justamente hoy está con Evo Morales, así que estaba, y después a Perú, pero que nos derivó a la reunión y nos dio la primicia, nos dijo, con mi futura ministra de Economía, Cecilia Todesco. Así nos contestó, y así fue. Hicimos un almuerzo de trabajo, así no fue abierto, sino que fue reservado, pero bueno, estamos autorizados a decir que nos encontramos. De hecho hubo fotos, que te voy a mandar todo. Con Cecilia. Ahora, con Cecilia Todesca, vino ella al Hotel Castelar, que es donde donde estuvieron hospedados los compañeros de Bolivia, en el mismo hotel donde estuvo García Lorca. Mirá vos lo de la cosa, ¿no? Qué bueno. Sí, y fue una charla muy interesante donde, bueno, ellos vinieron a transmitir su experiencia, y que se quedó una especie de grupo de trabajo de transmitir experiencias, y que van a venir 2 ministros más, 2 mujeres ministros, que fueron muy importantes en Bolivia para poder bajar el precio de los alimentos, y que hoy el precio de los alimentos no sea un problema para los bolivianos. Eso le interesó mucho a Cecilia Todesca, digamos, así que estamos organizando la venida de estos 2 ministros, y así que bueno, ahí salió una reunión de trabajo operativa para el próximo gobierno, ¿no? Así que ahí no hubo un debate público. Después de ahí nos fuimos a la CTA, que ahí estaban convocados todos los delegados, bueno, digamos, un encuentro muy interesante, donde creo que es el que yo les mandé como primer video, porque ellos registraron ahí todo. Es el primer video que sale, y fue un debate muy rico, está expresado en el video, ahí se puede ver. Salieron muy contentos de ese debate con los trabajadores, delegados y demás, porque hubo
para una nueva teoría monetaria. Ay, qué interesante. Bien. Junto con Garzón, como un miembro más, porque la red esta que integra Garzón, que no tiene nada que ver con el Garzón que conocemos, o sea, este es Eduardo Garzón, tiene el mismo apellido, muchos se confunden, claro. piensa que vino el juez, no. Lo pasamos acá en la radio, uno de los audios que estaba en el Observatorio de la Riqueza, en tu página, ahí. Sí, y entonces él, la red de teoría monetaria fue una teoría monetaria que nació en los países anglosajones. ¿No? Se nació en Australia, o sea, y tiene una fuerte vinculación con esta nueva corriente demócrata que hay en Estados Unidos, que expresa Sanders, Nicasio Cortés, Galbraith y demás, y tienen nodos así de trabajo académico. Es una teoría, es un planteo académico, digamos, donde va básicamente en contra de la escuela monetarista de Chicago, ¿no? Que tanto nosotros hemos sido víctimas. Entonces lo que nosotros le propusimos cuando fue la invitación fue venir acá y dejar constituido el nodo latinoamericano, con las especificidades, digamos, y las diferencias que tenemos, de hablar desde acá de esos mismos temas de la cuestión monetaria, y en esta reunión del martes quedó constituido esa red, casi con 100 economistas, digamos, porque muchos no pudieron venir de acá de la Argentina, que empiezan a discutir, estamos incluidos los compañeros de Bolivia, ¿no? También, desde luego, por eso no es solo Argentina. Así que ese es el evento más importante, que también hay un video que después estamos editando para enviar, está todo grabado, lo que puso cada uno y demás, pero que es un instrumento que quedó de debate para adelante, ¿no? Incluso le planteamos cuando estuvimos con Cecilia, que sería bueno, una vez que nosotros damos por descontado el triunfo, ¿no? Como verás, una vez cambiado el gobierno, se haga un encuentro en Buenos Aires que convoque el Banco Central de la Argentina y el Ministerio de Economía, con todos estos referentes internacionales, incluidos los Estados Unidos, a discutir la cuestión de nuevos paradigmas del sistema monetario, ya no solo local, sino mundial, ¿no? Le gustó a Cecilia la idea, quedó que lo iba a consultar, obviamente una decisión política importante, y que hoy obviamente no es prioridad, porque prioridad es otras cosas en la Argentina, pero que eso nos daría un marco muy rico para este debate que vamos a estar inevitablemente con un cambio de gobierno, dada la situación crítica que se está viviendo, bueno, y tener una especie de paraguas internacional de debate de lo que va a ser la Argentina, porque nosotros decimos que el año que viene va a estar en el candelero de la discusión financiera mundial. Claro que sí. Por lo que deja Macri, ¿no? Entonces a eso darle un espacio de debate internacional de máximo nivel académico, que no dejan de ser aliados también en la discusión y demás, ¿no? Bien. Y eso fue lo que salió, y después hubo otra charla final, y en todo venían distintos sectores, vinieron las pymes, también estuvieron las pymes presentes, de distintos sectores y consultantes, bueno, así que fue, ya te digo, 2 días de debate permanente que han pasado casi 1.200 compañeros de todo nivel en los distintos eventos, y lo más importante es que salió algo para adelante, ¿entendés? Que es esta red, no es que solamente se hizo una conferencia, se expuso demás y bueno, y cada uno se volvió a su casa y no pasó nada, no, es un compromiso de acción conjunta muy rico, que yo calculo que mañana tenemos ahí el video de esto y ya te lo voy a enviar también, ¿no? Bien. Guillermo, ahí entre las cosas que escuchábamos, porque recién estuvimos escuchando una parte, se nos cortaba Marcelo, creo que es Zabalagas, ¿no? No sé si digo bien el nombre de uno de los... Sí, perfecto. Bien, este hombre hablaba también de la política de austeridad en el sentido de bajarse los sueldos desde Evo Morales. Y ayer veíamos en Chubut una cosa obscena, 600.000 los funcionarios del Poder Judicial, 300.000 los del Legislativo. Una cosa obscena que en el país hace que haya una casta política y que a veces la ciudadanía se sienta, digamos, frustrada frente a esta casta política. Te lo digo esto porque la emisión monetaria, un poder más del Estado, evidentemente hace falta una
una concepción, un cambio también yo diría así, más democratización del Estado. Lo escuchábamos el otro día a Dussel hablando del proceso mexicano, con una ética en relación a la función del Estado. Él decía que también López Obrador está diciendo que no puede la política encararse como un proyecto personal, o sea, en el sentido que hay una, ¿cómo te diría? Una costumbre en la Argentina que el intendente después quiere ser gobernador y después quiere tal cosa, y son proyectos personales, y no hay una visión, digamos, de un proyecto comunitario, social. ¿Cómo lo ves, Guillermo, este problema a nivel humano casi? Mira, es central. Hay un discurso también de García Linera donde dice que las batallas se ganan por una cuestión moral. Ajá. En línea con esto. Donde dice, no importa que pierdas una elección, la clave es ganar moralmente. Lo dice en cuanto al proceso sucesivo de elecciones perdidas que llevó a Evo Morales finalmente a encarar este proceso de Bolivia, ¿no? También hay un viejo conocido de los argentinos, don Hipólito Yrigoyen, ¿no? Que está olvidado, digamos, sobre todo por los radicales, ni hablar de los radicales que han acompañado a Cambiemos, que olvida que cuando nace el Partido Radical, en 1890, la Revolución del Parque y demás, él decía que estuvo 20 años el radicalismo en la abstención revolucionaria en las elecciones, hasta 1916. Eso es poco conocido. Y era una línea que definía Hipólito Yrigoyen, que decía claramente, nosotros no vamos a participar en las elecciones hasta que tengamos garantías de que lleguen hombres libres. Mirá qué palabra, ¿no? O sea, y se pasó 20 años manteniendo a la Unión Cívica Radical desde 1890 hasta 1916 en la abstención revolucionaria, porque no había garantías de que los que llegaban al gobierno eran libres. Fíjate vos. O sea que, en realidad, no es que yo sea radical, pero sí soy yrigoyenista, también, ¿no? Primero soy peronista, pero tenés un ejemplo que tiene coherencia con esto que te decía Zabalaga. O sea, porque la moral que te implica esta cuestión del nivel de sueldos del servicio de la política, que es lo que dice siempre Francisco, la política es un servicio a la sociedad. Bueno, puedes usarlo para vos, ¿no? Ni siquiera ni para las inversiones personales del ego de figurar. Se pone contento que salen los medios. Para salir en los medios tenés que poner plata, que no pone plata no sale. Estoy hablando de los medios, no como ustedes, sino los medios masivos, ¿no? Los medios hegemónicos. Entonces ahí se crea un mecanismo corrupto. Porque si yo no tengo plata, no saco los medios. Para tener plata, ¿a quién se lo voy a pedir? O me subo el sueldo, o tengo que andar pactando con factores de poder por izquierda para tener plata, ¿viste? Entonces genera este problema que nosotros vamos a tener que revertir totalmente en nuestro gobierno. Por grandes puntos de debilidad del gobierno del peronismo kirchnerista fue que algunos funcionarios no sostenían esa lógica digamos, de priorizar la moral y la, como dice Zabalaga, yo tengo que vivir cerca del pueblo en todas las condiciones. Cuando el pueblo suba su nivel de vida, bueno, yo iré subiendo también, que es un poco lo que dice, ¿no? La proximidad. Así que yo creo que es central. Desde la moral vos le podés poner condiciones a los poderes económicos. Si vos estás con limitaciones morales por algún lado, y te pasa lo que decía Yrigoyen, no sos libres para actuar, ¿no? Así que el próximo gobierno, para mantener el prestigio político, va a tener que recurrir al estilo argentino, o con la mejor Argentina. No es que tenés que copiar un modelo especial, pero tenés que poner la moral como un eje de las decisiones políticas, ¿no? Y ahí vos pensaba también estos días en esto de la responsabilidad individual de cada sujeto, ¿no? En su ética, en su vida. Esto del individualismo, de la confianza, como dice Milei, en el proyecto ajeno. Claro, el individualismo
que se podría decir que tiene un origen protestante, también deviene en estructuras a veces corporativas, como estas grandes empresas. El Estado también es una estructura así piramidal. Revertir esto se ve que no es fácil. ¿Y por qué lo digo? Porque en definitiva el tema de la corrupción, bueno, lo sabrás mejor que yo. Viste que los economistas ultraliberales, creo que eran Hayek, estos sostenían que el socialismo, cualquier estatismo, incluyendo el peronismo, es corrupción, ¿no? Y la emisión, este tema de la emisión tan central que en lo que vos estás tratando. El otro día, así de refilón, veía las expresiones de Alberdi, de Juan Bautista Alberdi, totalmente contrarias a la emisión monetaria, que él decía que eran proclives los tiranos a la emisión monetaria, y ya de aquella época estos liberales sostenían, digamos, una política del ahorro y digamos, liberal en el sentido que de acumular capital de los sujetos privados, y no que el Estado emita. No sé si vos lo has pasado por tu vista, por tu lectura, lo de Alberdi, pero este es un viejo debate. No sé si tenés algo para comentar, Guillermo. Sí, ahí hay que ser, digamos, vos me traes a Alberdi y me traes a Milei. Milei es un nombre del sistema colonial, liberal, puede disfrazarse de... Entonces, su planteo de que el Banco Central tiene que dejar de existir, su planteo funcional a la dolarización de la economía, a la pérdida de soberanía. Exacto. Yo ahí tengo una diferencia estructural irreversible, o sea, digamos, no coincido en los planteos de en absoluto con respecto al tema del Banco Central, sobre todo, primero que no es científico lo que dice Milei. Y la prueba de que no es científico te lo demuestra lo que están haciendo el resto de los países del mundo. O sea, ningún país del mundo elimina los bancos centrales. Al contrario, los bancos centrales son los que han hecho salir de la crisis en 2008 al sistema mundial. Digamos, nunca los bancos centrales emitieron más cantidad de dinero en los países centrales que desde 2008 a la fecha, en la historia del capitalismo. Bien. Nunca. O sea, estamos hablando de Estados Unidos, la Comunidad Europea, China, digamos, todos los países hegemónicos del mundo han entrado en una rueda de emisión monetaria sin antecedentes en la historia del capitalismo. Por lo tanto, lo que dice Milei es una falacia absoluta, es que el problema es la emisión, porque la realidad es que todos esos países emitieron como nunca y no tienen inflación. Entonces, en algo estamos haciendo mal nosotros la cosa, porque si el mundo va para allá y nosotros veamos cuál es el problema de Argentina, porque eso es lo que tendría que decir Milei si fuera honesto intelectualmente, y no lo es. Bien. Explícame por qué en 10 años los países centrales han emitido más que nunca en su historia y no tienen inflación. Primer debate con respecto a lo de Milei. Ahora, con respecto a lo de Alberdi, es un aspecto interesante que hay para recuperar, que está olvidado, digamos, de Alberdi, que es el planteo que él hace de las rentas. Él sostiene que la Constitución tiene un sistema económico rentístico y que después el Código Civil lo destruyó, el Código Civil de Vélez Arfield. O sea, hay una pelea que los argentinos tenemos que recuperar, que está borrada, que es la discusión entre Vélez Arfield y Alberdi sobre el sistema rentístico que él preveía y el sistema que después se impone el Código Civil, que está en contra, y que hace que sea una de las causas, según los que interpretan esto, del retroceso argentino a partir del Código Civil. Mira qué interesante. Pero es un debate más sofisticado. Pero es cierto que hay que recuperar Alberdi y hay que recuperar este punto de esta discusión muy grande, que hay una carta por escrito donde Alberdi lo critica duramente a Vélez Arfield, ¿no? Porque hace que el mecanismo de impuestos pierda
por ese lado. Para estudiar, porque eso tiene que ver con las bases, ¿no? Como decía Alberdi, las bases. Qué interesante, Guillermo. Las bases es uno, pero tiene otro libro que es sobre las rentas, buscalo, que no ha sido que no es estudiado, no es muy estudiado, digamos, ¿no? Ahora, sí, igual decía... Se llama Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina, Juan Bautista Alberdi. Este es el libro menos conocido de Alberdi que tenemos que volver a leer. Muy bien. Y no, igual me refería a las bases, a los fundamentos de cómo se construye, más allá del libro de Alberdi, a los fundamentos de cómo se construye un sistema social, constitucional. Digo por el tema impuestos, porque y renta y encima el tema de la tierra y encima, bueno, también está en contexto los dichos de Grabois y sobre una reforma agraria, un montón de temas que se me vienen juntos, pero bueno, no quiero tampoco dispersarnos, pero porque en definitiva esta cuestión de la emisión y del equilibrio financiero, en la teoría monetaria moderna el otro día, y también a instancias tuyas, Guillermo, leyendo alguno de estos teóricos norteamericanos, no me acuerdo exactamente cuál era, él decía que incluso el impuesto, como ante la posibilidad de un Estado de emitir, el impuesto a los más ricos también era necesario, no por la necesidad de acumular para el Estado, ya que si el Estado tiene poder de emisión no necesita tanto cobrar impuestos, sino para nivelar la sociedad, para crear más igualdad. O sea, es importante cobrarle impuestos a los ricos porque es importante la igualdad en la sociedad. Eso me parece un concepto interesante. No sé si se habló de esto estos días. Sí, se habló, incluso con un concepto que hay que inventarlo también, que lo han dicho varios economistas, y me va citando informes internacionales y demás, que dicen que no hay nada más ineficiente en términos económicos que la desigualdad. Claro, bien. O sea, es tal el daño que produce la estructura social en cuanto a todo tipo de factores, que va desde el retraso de la formación profesional del pueblo, en cuanto a capacidades y sus capacidades de trabajo, de intelectuales y demás, que también es un tema estructuralmente ineficiente. Esa fue una de las ideas fuertes que surgió en estos debates. O sea, en general no se asocia, se plantea el problema de la desigualdad como lo que es, como un problema ético insostenible, digamos, o antiético si querés, pero acá le dieron la vuelta de todos los estudios donde la desigualdad termina siendo lo más ineficiente para un sistema económico y hace que los países vayan para atrás. ¿No? La prueba concreta la tenés en los países que superaron o redujeron la desigualdad, son los que fueron para adelante. Por ejemplo, el caso Bolivia, el caso Noruega, bueno, o sea, para no ponerlo más grande, como el caso China, digamos, ¿no? Ni hablar que gracias a mejorar la igualdad, China se convirtió en la potencia mundial. O sea que una de las ideas fuertes que para mí salieron de todo lo que he escuchado en todos estos economistas que hablaron es ese tema, ¿no? Tiene una dimensión ética y una dimensión económica de eficiencia, ¿no? El tema de lograr mecanismos de estado de igualdad, ¿no? Bien. Y que si no lo hace el Estado, la dinámica sola del mercado cada vez aumenta más la desigualdad. Lo hemos vivido en estos 4 años de Macri, ¿no? Ahora, Guillermo, una pregunta, te hago alguna pregunta también bien así puntual, concreta, porque este problema del peronismo, las acusaciones de corrupción, la chorra, como todavía hay mucha gente que dice, no quiero que vuelva la chorra y todo esto, una pregunta concreta, vos estabas cerca de Quilmes, tengo entendido, lo conoces a Aníbal Fernández, ¿qué tenés algo para contarle a los ciudadanos, por lo menos de esta región de Cuyo, con respecto a estos temas de acusaciones de corrupción? Mira, el tema de corrupción, yo creo que es la gran diferencia, así se lo he planteado y lo he planteado en distintas instancias políticas y demás. Es un tema que es muy difícil, digamos, hay que distinguir lo que es una corrupción individual de una corrupción sistémica, ¿no?
individuales. Pero no, yo no creo en absoluto que haya habido un plan de corrupción sistémica, para nada. Como lo tuvo también Fidel Castro, y tuvo que fusilar a su comandante en jefe. No sé si no nos olvidamos, o sea, no hay régimen que no tenga el riesgo de la corrupción individual. En el año 2003, Fidel Castro tuvo que fusilar nada más ni nada menos que al héroe de Angola, el general Ochoa, comandante en jefe, por corrupción con la droga. Y fue un escándalo internacional, un gran aislamiento, bueno, para Cuba y qué sé yo. O sea que las corrupciones individuales son casi inevitables en cualquier sistema. Estados Unidos también tiene un montón de presos en el sistema financiero. Los dueños de la Enron, ¿se acuerdan que era la primera empresa de Estados Unidos? Están presos. O sea que la dinámica de la corrupción individual es una dinámica, yo diría, inevitable, que eso no justifica en absoluto, en ningún caso, y obliga al Estado, a los estados, a tener mucho control en eso, ¿no? Y al pueblo a tener mucho control. De hecho, el intendente de Cochabamba, en Bolivia, también fue destituido por corrupción y está preso ahora. O sea que en ningún régimen del mundo hay 100%. China lo fusilan directamente, agarran caso de corrupción y hay fusilamiento por caso de corrupción individual. O sea que es inevitable eso, y si necesitas un Estado que esté atento y preventivo a frenar, a controlar. Hoy realmente con los sistemas de computación y de procesamiento no podría haber corruptos. Lo digo así, porque hoy con la electrónica y los sistemas, todo el mundo bancarizado, y con la velocidad de procesamiento del Estado, vos podés saber perfectamente dónde se podría prender rápidamente una luz roja donde hay algo raro, ¿no? En el patrimonio de una persona, en los flujos financieros, ¿no? Entonces, ahí vamos al tema así de la corrupción sistémica. ¿Cuál es la corrupción sistémica? ¿Y cuál es el problema de la corrupción? En el caso de la Argentina específico, es que hay 3 secretos por ley que permiten la corrupción. Que nosotros trabajamos para que el próximo gobierno saque inmediatamente una ley que termine con esos 3 secretos. Uno es el secreto financiero. Hay una ley que dice que hay secreto financiero, o sea, los movimientos bancarios son secretos. ¿Por qué? Porque el sistema financiero conoce todo de mí, mi tarjeta de crédito, si me pasa un centavo no me la deja usar, el sistema de la FIP conoce todo, cómo lo tributan, si pago o no pago, qué sé yo, y hay una élite que tiene un sistema de secreto financiero que les permite fugar los capitales. Y ahí está la principal corrupción sistémica en la Argentina, la fuga de los capitales gracias al secreto financiero. Eso hay que levantarlo al día siguiente de que gane el Frente de Todos. Y ahí está la gran diferencia entre la corrupción sistémica, que favorece la cuestión incluso del narcotráfico, ¿no? Porque el narcotráfico funciona gracias al secreto financiero estadístico. Incluso yo lo he escuchado decir a los jueces, te puedo decir un caso concreto, una conferencia que ha sido pública. Ariel dijo, no sé si tú lo ubicas. Sí, un juez. Bueno, Ariel dice, nuestros exhortos internacionales para tratar de determinar los flujos del narcotráfico son una anécdota, porque tardan 6 meses en contestarnos los bancos de los paraísos fiscales, y en esos 6 meses, ¿saben qué pasa? Palabra de Ariel dijo, como la dijo en público, yo la puedo repetir. Los gerentes de los bancos de los paraísos fiscales llaman a su cliente y le cobran un porcentaje especial para transferir los fondos a otro lado y contestarnos a nosotros que esa plata ya no está más en el banco. Entonces nosotros nos pasamos mandando así oficios y oficios judiciales a los paraísos fiscales a ver dónde está escondida la guita. No sé si me expliqué. Sí. Claro que sí. Dicho por la justicia. Entonces ahí tenés la corrupción, en el secreto financiero. Eso es lo principal, lo sistémico. Después tipos individuales, te insisto, en todos lados ha habido y va a seguir habiendo.
el problema que nosotros debemos atacar es lo sistémico de la corrupción. Bien, el tema tiene sus aristas, sus matices, ¿no? De muchos puntos de vista, porque mira, son tantas cosas que me encantaría charlar, pero obviamente las notas largas no son de lo más mediáticas, ¿no? Pero bueno. Es más una charla de café entre amigos, pero bueno, esa es la virtud que tengo de cuando charlo con vos por la radio. Que claro. Las demás radios me dicen, tenemos 5 minutos, 10 minutos, y bueno. Vos sabés que ayer estaba escuchando, porque hay muchos puntos de vista, ¿viste? Hay gente que tiene una televisora, Nueva República, yo no me acuerdo los nombres, ¿viste? Posiciones más nacionales, a veces cercanas al peronismo, más nacionales. Por ejemplo, ayer pasé incluso por la radio para compartir con los vecinos sobre la masonería. Había una denuncia, por un lado pasé una nota de alguien que hablaba de la historia masónica en la Argentina y alabando, digamos, entrevistando masones que hablaban contra el pensamiento dogmático, a favor del libre pensamiento. Y este viejo tema del enfrentamiento entre liberales y católicos, viste, desde la época entre unitarios y federales, también pasábamos uno todavía actual de alguien que sostenía que estas figuras políticas, desde Piumato, que Alberto Fernández, todos que están en la masonería, y que el mismo Alberto Fernández decía la nota de esta gente, yo no me acuerdo el nombre de la persona a la que entrevistaban, que Alberto Fernández fue a España a entrevistarse con una jefa de la logia masónica, allá que tiene el control, no sé qué, de la banca. Estos temas del dólar, ¿viste? Y de la figura esta del libre comercio, del libre pensamiento, de la libertad individual, que tiene toda esta tradición anglosajona, que ha sido, digamos, la disputa también con el catolicismo. No sé si este tema alguna vez te ha interesado, pero evidentemente está en parte de esta historia de que la apuesta contra el Estado, ¿no?, a veces de los liberales, y la apuesta al libre comercio. No sé si escuchaste, por ejemplo, este hombre que es del peronismo, que se llama Julio González, que tiene un libro que se llama La Involución Hispanoamericana, donde sostiene que en la época de la Revolución de Mayo, algunos patriotas como Saavedra y otros firmaban con la corona inglesa un acuerdo donde los ingleses te garantizaban el cuidado de tu patrimonio hasta la eternidad, mientras vos garantizaras los intereses, digamos, de la corona en la Argentina. A mí me sorprendió cuando escuché esa idea. Yo no sé si él tiene documentos, pero no me pareció disparatada, porque los garantes de la propiedad individual como cosa casi absoluta han sido los anglosajones, ¿no?, frente a la idea de una propiedad común, más católica, más de un bien común. ¿Cómo ves esas líneas históricas? Bueno, pregúntate algo cuando quieras. A ver, el conflicto sigue, ¿no? Digamos, y si querés, el Papa está hoy en la punta de la mira, una de las miras principales de ese conflicto, cuando él plantea de que hay que cambiar las reglas de juego del sistema financiero mundial. Bien, claro que Por sí. eso lo atacan y qué sé yo. Entonces, ese conflicto sigue, pero ¿qué es lo que hay distinto para que haya un avance civilizatorio dentro del conflicto? O sea, yo no planteo una cuestión maniqueísta, viste, de que los anglosajones malos, claro, y que, bien. Y que nosotros somos los buenos, y no, acá hay un despelote tan grande a nivel internacional, Muy bien. por los avances tecnológicos que hemos hablado otras veces ya, que esto no lo va a poder resolver las formas clásicas que tenía el pensamiento liberal.
interesante, ¿no? Qué paradoja. Bien. Por eso, Bien. Trump lo ha hecho, y ahora Bien. te voy a contar lo que dijo uno de los economistas en una de las charlas de estos días. El Brexit es eso, digamos, hay una pelea tremenda porque ellos están todos dadas, hemos hablado otras veces, te acuerdas de la deflación mundial, la revolución tecnológica, todos están diciendo, dado que esto es una fuerza que no la podemos parar, cada uno sálvese que pueda. Ajá. O sea, los países anglosajones están en esa postura hoy, globalmente. Cada uno, yo pateo, me cierro, levanto los aranceles, no me interesan los acuerdos internacionales, rompo la OMC, rompo los acuerdos. En eso está Estados Unidos, en eso está Inglaterra, que son los dos países centrales de la cuestión anglosajona y masona y lo que quieran. Entonces, fíjate que un compañero dice, cuando planteaba preguntas en Avellaneda, en la Universidad de Avellaneda, también Panigo, que es un economista investigador de CONICET, muy bien formado, doctor en la Sorbona, viste, todas las chapas académicas, dice, muchachos, en diciembre se vence el tribunal que lleva adelante los expedientes en la Organización Mundial de Comercio, que es el Fondo Monetario, lo financiero, y el libre comercio, la OMC, ¿no? La Organización Mundial de Comercio. Y Estados Unidos le dijo que no se renueve, quiere que no exista más el tribunal. Mirá. No solamente pateó el tablero, sino quiere destruir el sistema judicial del comercio mundial. Bien. Del comercio mundial. Bien. Dice, entonces la Argentina, el compañero decía, la Argentina va a tener la gran oportunidad histórica de subir los aranceles para entre otras medidas, para proteger la industria argentina. Bien. Entonces se lo dijo, te estoy diciendo, un tipo que tiene todas las chapas, que sigue la cuestión, que vive de eso, digamos, de seguir las tendencias mundiales. Y entonces voy a decir, ¿de qué queda el libre comercio, muchachos? Se lo digo a Milei. A ver, Milei, ¿qué le propones a los masones? Digo que ya está, ya no se puede discutir libre comercio, porque la discusión de los flujos intermundiales, que son cada vez mayores de producción de bienes y servicios, funciona con otra lógica, que no es el libre comercio. Entonces, y ahí es donde Francisco, con inteligencia, que dice, muchachos, discutamos cómo sigue esta pelota, porque ya todo eso es obsoleto. Lo dice en la encíclica y lo dice, ahora convocado así a un encuentro. Ya no es una cuestión ideológica que si somos más derecha, más izquierda, o esos planteos, como vos decís, históricos de cómo jugaron sobre el virreinato y demás. Bueno, pues ya, viste, hoy la discusión es otra cosa. Lo de ellos no es científico, no resiste un debate honesto e intelectual. O sea, Milei habla con él en los medios de comunicación, no llevan un tipo que le diga, mirá, pon estos datos así, esto que pasa, vos qué opinás de lo que va a hacer Estados Unidos, qué proponés. Está claro. El libre comercio va camino de la extinción, o ya está extinguido, ¿no? Bueno, ahí quedan algunas cuestiones difíciles todavía. Por ejemplo, esto de que la Argentina, yo no sé si podremos, Guillermo, tomar el ejemplo boliviano de desdolarizar, eso que contaste y que recién volvíamos a escuchar, porque esta libertad individual, digamos, de manejar los capitales, de tener incluso fuera del banco, incluso en el colchón que tiene la gente, incluso fuera del sistema, incluso fuera de la mirada del sistema, digamos, de cómputos hoy vigente, esta libertad incluso que le podríamos agregar lo de los paraísos. El otro día lo decía en la mesa de Novarecio, estaba Berkovich y había otro, yo no me acuerdo el nombre de este liberal, decía fuga. ¿Y por qué fuga? ¿Por qué le llaman fuga si es la propiedad de la persona, el dinero que hizo bien y tiene todo el derecho de llevárselo a donde quiera en cualquier parte del planeta? Esa idea de la conciencia individual, de la libertad individual, del trabajo y del capital ganado es una idea que todavía creo que en la Argentina tiene peso frente a una idea de un peronismo, y lo digo también con conocimiento de, por ejemplo, recuerdo
recuerdo, me lo regaló un capitán, vos sabés que era conocido de una señora, capitán de la Marina, un libro de Ezequiel Martínez Estrada, de cuando cae Perón en el 55, el libro se llama ¿Qué es esto? Y Martínez Estrada, que era un intelectual muy honesto, que apoyó después la Revolución Cubana, se preguntaba qué es esto en relación al peronismo. Y yo para explicarme el peronismo a veces, o para explicarlo públicamente, a veces pensaba en otra figura como la que usaba Marechal, que era la del monstruo neocriollo, como si fuera algo que está en formación, que es telúrico, que tiene la fuerza propia de una raíz ancestral y nacional, pero que está en crecimiento, en formación, como que todavía no depuró su forma. Y él lo decía lo decía Ezequiel Martínez Estrada, comparando a Perón con Nerón y digamos, y el mismo Perón, recuerdo cuando decía, y si vamos solo con los buenos no vamos a ningún lado, no sé si vos te acordás, ¿no? Como si fuera que esta visión social del peronismo sigue horrorizando a la buena conciencia burguesa que trabajó, hizo su capital y que tiene en los protestantes, en los individualistas, digamos, sálvese quien pueda, una garantía todavía de que los van a defender. No sé si me enredé, pero me parece que está claro todavía la dificultad. La pregunta concreta sería si vamos a poder desdolarizar. Mirá, desde el punto de vista técnico, tenemos 1000 veces más recursos que Bolivia para desdolarizar. Ajá, a ver. Desde el punto de vista técnico y de riquezas, porque nosotros tenemos muchas más riquezas disponibles en términos de producción física o biológica que lo que tenía Bolivia. ¿No? Así que eso se puede... No es un problema de que vos estás en el desierto. O sea, la Argentina sigue produciendo 150 millones de toneladas de cereales, sigue produciendo alimentos ya para 500 millones de personas, bienes industriales que importás, acero, aluminio, o sea, Argentina tiene todo, digamos, en términos de estructura productiva. Que hoy la tenga parada la estructura productiva, digamos, por el plan económico de Macri es otra cosa, pero está. No es la situación, por ejemplo, que dicen de Venezuela, que Venezuela es un país que lo único que produce es petróleo. Entonces, fíjate la gran diferencia, o sea, nada que ver. Así vos tenés petróleo y gas, me olvidaba también de eso, o sea, tenés todas las energías, todos los recursos alimenticios, toda la estructura industrial, acá, está físicamente. ¿Entendés? Yo te puedo llevar y tanto la fábrica laburando al 20% de la capacidad de producción. Cualquiera. La de la automotriz, a las pymes. Pero los fierros están ahí. ¿Entendés? La realidad de la capacidad de producir bienes de la sociedad, que la clave de la riqueza está físicamente en el territorio nacional. Situación que no estaba en Bolivia, porque Bolivia no era un país industrializado, y mucho menos en Venezuela. Primera cosa que hay que aprender a ver, digamos, ¿no? Mirar ese conjunto de situaciones. El campo tiene una potencia industrial, fertilizante, bueno, todo eso ya sabemos. Todo de hortaliza, bueno, no te voy a contar, ustedes en el interior lo saben mejor que nosotros. Ahora, ¿dónde tenés el problema? Que vos tenés un sistema financiero que hace que toda esa riqueza está estructurada para ir a ese problema que vos decís de la dolarización. O sea, como no se le pone cascabel al gato a la inflación, eso dispara la dolarización. Porque la gente se va al dólar, como decir, y hay que parcializar. Primero vos tenés 500 gerentes de las empresas internacionales que manejan toda la parte económica, que tienen un bono por la cantidad de dólares que mandan a sus casas matrices. Eso no lo digo yo, sino que lo dijo Pagani, el presidente de Arcor. El problema de la Argentina es que los gerentes que manejan todas las empresas cobran en dólares, y cuanto más dólares mandan al exterior,
más porcentaje cobran de dólares. Entonces ahí tenés un problema que tenés que resolver, que es el del poder monopólico concentrado extranjerizado. Ese es uno. Después está el problema de nosotros, los ciudadanos de a pie, que el que tiene un mango, que son muy poquitos que pueden ahorrar, para protegerse de la inflación, va y colchonea el dólar, digamos, ¿no? Claro. A los bolivianos le pasaba exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. La clave de ello, ¿cuál fue? Domesticar, y lo es en todos los países del mundo, domesticar la inflación. Porque vos no tenés un sentimiento nacional de querer que el peso desaparezca y asumir el dólar. Si vos haces una encuesta, entre desdolarización de la economía y dolarización de la economía, yo te aseguro que gana un referéndum nacional, gana el 99%, desdolaricemos la economía y bajemos la inflación. Qué interesante, ahí hay una correlación de fuerzas positiva, digamos. Exactamente, bien. Exactamente. Bien. Entonces, ¿qué hicieron los bolivianos? Y tiene una palabra clave, que es la estabilidad. Cuando vos tenés estabilidad, confías en tu moneda y no vas a colchonear. El problema es que nosotros no tenemos esa estabilidad inflacionaria, y que los liberales mienten sistemáticamente porque funcionaron los intereses extranjeros, de que el problema de que no hay estabilidad es la emisión monetaria, cuando en realidad el problema de que no hay estabilidad es que el negocio de la inestabilidad les permite la fuga de capitales al exterior. Bien, claro, está bueno. Y cuando vos te metés en los costos, que es el otro punto, que es lo que hicieron los bolivianos, y es lo que tenemos que hacer nosotros, y es lo que le explicamos a Todesca en la charla esta, digo, tenemos que dejar de hablar de que la economía está dolarizada, porque los costos no están dolarizados. Eso es verdad. Viste que algo dice Alberto en materia, cuando dice vamos a dolarizar las tarifas. Nosotros vamos por más, decimos, hay que dolarizar todos los productos. Una cosa es que esté la renta dolarizada y otra cosa es que real sea verdad de que están los costos dolarizados. Los costos no están en dólares en Argentina, es un porcentaje marginal que no supera entre el 7 y el 10%. Antes hablabas del 15, ahora bajaste al 10 en los cálculos, ¿puede ser? Mirá, hay que ver exacto, también tenés que ver por sectores. Vamos a tomar el 15, no importa, te acepto el 15. Porque vos tenés una realidad que cada vez más tenés producción nacional. Cuando te aumenta la producción nacional física como esta, que vos pasaste de 120 millones de toneladas de cereales a 150, y eso está todo producido en pesos, entonces te baja la incidencia del dólar. O sea que eso es dinámico, pero entre el 7 y el 15 no cambia, porque estamos hablando de porcentaje de costo, no del precio. ¿Entendés? De costo. Entonces, depende del volumen físico, que eso te sube y te baja, pero nada de eso justifica, que es interesante en el sentido de la teoría monetaria moderna, nada de eso justifica que aumenta 100% el dólar y aumenta 100% los precios. Lo único que es una gran mentira mediática y académica, para mantener un sistema de saqueo vía la dolarización de las rentas. Muy bien. Y ahí, por ejemplo, te cuento un... Y ahí tenemos la diferencia profunda con Grabois, porque Grabois, en lugar de estar planteando un planteo inviable que dispersa, que es la cuestión de la reforma agraria, que todos sabemos que hoy no es ninguna prioridad ni es viable, no discute este asunto, no discute el cáncer del sistema financiero, y ahí es una diferencia que nosotros se la señalamos públicamente. O sea, los movimientos sociales tienen que poner eje en la discusión del sistema financiero y la desdolarización, no en la reforma agraria. Después vendrá eso más adelante, ya veremos. Pero cuando vos desdolarices, todos los compañeros van a tener plata para comprar su campito. Bien. ¿Sabes qué? Ahí, ya que nombras eso, yo no sé si vos lo has escuchado, pero el año pasado tuvimos muchas charlas al aire con Jorge Rulli por el tema de la película, incluso de Pino Solana, el modelo sojero, viste la denuncia al modelo extractivista sojero, y intentamos incluso una vez que fuimos a Buenos Aires juntar, le dijimos a Rulli de juntar a Grabois con Rulli, porque Jorge Rulli
lo que denuncia de este modelo sojero es lo que él llama conurbanización de la Argentina en grandes conurbanos como el de Buenos Aires, el de Rosario, y él insiste que esto se agravó muchísimo con la soja, y es un tema, la verdad, que bastante grave, y yo pienso, te digo esto por lo que me decís de Grabois, porque él lo acusa a los movimientos sociales de vivir de esa conurbanización y no ir al eje de la cuestión. Y se me ocurre que Grabois debe tener culpa también de vivir de esta conurbanización, y entonces la reforma agraria me parece que era una idea de volver un poco un derecho de esta gente de tener su tierra y volver a la tierra. Yo, para redondear ese tema, el otro día miraba el régimen de Israel de tierra. En Israel las tierras, decía en Wikipedia que el 93% de la tierra en Israel no es privada, sino que se le entrega a los ciudadanos por periodos largos de 40 años para que la trabajen, pero vuelve al Estado. Esta es una idea que el mismo Rivadavia tenía en la enfiteusis, viste, que se le entregaba por un periodo de tiempo y después volvía al Estado, porque sostenían en esa época que la tierra era un bien común. Así que bueno, un tema que no te lo quería nombrar, pero bueno, el tema, recién me quedaba una pregunta en el tintero, pero más o menos ya vamos redondeando los temas, Guillermo. Ahora sí, mira, sí. Lo único que te quería agregar sobre esto último que acabo de decir, cortito, porque ya se va a terminar el tiempo, es Israel también desvalorizó su economía, era como nosotros. Mirá qué interesante, bien. Así que para estudiarlo. Es correcto lo de las tierras, acá es aplicable. El tema así es inevitable, pero también te digo la experiencia de Cuba. Cuba tenía el problema de que todo el mundo quería vivir en las ciudades. Hay un problema cultural de vivir en las ciudades. Exacto. Muy difícil, que es una dinámica mundial. Nadie quiere volver a la tierra. Bien. Cuba no tiene el problema de producción de alimentos. Hizo su reforma agraria y demás. Te digo por haber estado allá y hablado, el problema es que nadie quiere vivir en el campo. Todos quieren vivir en las ciudades, por la dimensión cultural que dan las ciudades. Lógico. Qué interesante, Te pongo dos casos para meter también en el debate lo completo. Vos vas a hacer una reforma agraria y nadie va a querer salir de las ciudades. Claro. Muy bueno. Muy bueno, porque son los matices de nuestra realidad. La verdad que para mí es un gusto poder conversar y tenerte como interlocutor, Guillermo, para pensar juntos, la verdad. Y por supuesto, como siempre, valoro el trabajo del observatorio y hoy que han puesto el tema, y hoy coincide que hablamos al aire, Guillermo, con que el Banco Central aumentó la base monetaria, o sea, decidió emitir más, así que coincidiendo con la movida que organizaron ustedes. Que los liberales se contradicen en todos lados. Macri es el colmo, empezó con A, terminó con Z. Exactamente. Así que, che, bueno. Y para redondear, ¿cómo estás contento con Alberto? ¿Cómo viene manejando la campaña con Fernández? Ojalá, viste, acá como porteño tenemos el complejo de ser la cuna del macrismo, viste. Ojalá que eso se corone con que Matías Lames, sí, que es el presidente de San Lorenzo, tiene posibilidades, viste, de ganarle de entrar en balotaje. Es difícil, muy difícil. Eso sería la coronación completa, digamos, ¿no? Que los porteños logremos recuperar la capital para un proyecto nacional. Y después la campaña a nivel nacional yo creo que viene bien. A nosotros no nos asombró, viste, que nosotros venimos diciendo desde enero que vamos a sacar el 55%. Yo creo que la figura de Alberto ha incorporado, y como decíamos el otro día, si se juega con el sistema financiero es el nuevo Perón. Ese es nuestro diagnóstico. Muy bien. Si se anima a ponerle a cascabel al gato, es el nuevo Perón en la Argentina. Vamos a ver qué pasa. Una última, Guillermo, ¿tenés? ¿Puede ser? Sí, dale. No, vos sabés que estuvo acá en la radio el candidato a intendente peronista, que se llama Guillermo Apto, y justo ese día
había una reunión de vialidad acá en el centro de acá, de vialidad nacional. Y Vialidad Nacional quiere mejorar la ruta 7 y quiere hacer otra ruta que se llama 149, terminarla. Y para eso piden un préstamo del BID. Yo no pude ir a esa reunión, especie de audiencia, pero yo lo que quería preguntar, ¿por qué hay que pedir un préstamo del BID para hacer una ruta? Le pregunté al candidato intendente y para él me dijo que está todo bien, que el BID son créditos blandos, pero yo digo, la concepción de tener que pedir dólares para hacer una ruta me parece que es básica, porque en general la ruta, los elementos para hacer una ruta están en el país, con una simple pequeña emisión, más vale endeudarse internamente que externamente. ¿Cómo ves ese pequeño detalle, como ejemplo? No, creo que ya te has integrado vos a la red de teoría monetaria moderna. Muy bien. Por supuesto, hace rato, Guille. Es así, pero sí, están esas irracionalidades que forman parte de todo un problema cultural, porque cuando todos los medios están todos los días diciéndote lo contrario, Claro. entonces hasta el pobre intendente, capaz el intendente no conozco, como nunca, vos no escuchás otra campana, no podés discernir, escuchás solo una campana, ¿viste? Que la emisión es inflacionaria, que hay que ir a buscar, y es mentira, eso es lo interesante que tiene la teoría monetaria moderna, y lo que hay que decirle, escuchame, no lo decimos acá, lo está discutiendo Estados Unidos. O sea, Estados Unidos está discutiendo que después de Trump viene el Green New Deal, o sea, transformar la economía verde. Muy bien. Y la economía de Estados Unidos es una economía 100% verde. Muy bien. Eso es lo que está planteando Sanders y todo esto. ¿Y en base a qué? A la emisión. Claro que sí. No se les ocurre ir a pedirle un crédito a los chinos para hacer Claro, bien, la bien. economía verde de Estados Unidos. Entonces, ¿sí, por qué este país que todo el mundo tanto quiere está discutiendo eso? ¿Por qué nosotros no discutimos lo mismo? Claro, en vez de tener que pensar que la salvación es vaca muerta. Claro que sí. Claro, y encima vaca muerta no va a salvar nada. Bien. ¿Entendés? Porque por lo que ya hablamos, ¿sabes lo que dicen? O sea, es irrisorio, porque la deflación va a seguir bajando los precios de exportación del gas, entonces, internacionales. Entonces, no, en 10 años van a generar 10.000 millones de dólares. ¿Qué haces si me lo fugan en 2 meses? Claro, exacto. ¿Qué arreglas con vaca muerta? Nada, es una fantasía total. Una fantasía total. Muy bien. Pero bueno, la realidad los va a ir obligando, porque una cosa es los discursos públicos, te sentás en la mesa y ves a ver qué tengo y qué no tengo, ¿viste? La del almacenero, a ver, meto la mano en el bolsillo, no hay, meto la mano en el bolsillo, no hay, bueno, tengo que emitir. Muy bien, Guillermo, ha sido de mi parte un gusto, así que te agradezco mucho. Un abrazo a todos. Hasta la próxima, dale. Gracias, saludos. Chau. Muy bien, larga charla con Guillermo Robledo del Observatorio de la Riqueza, así que mientras ponemos música, vamos a preparar la publicidad. Y si saltas por encima de sus ojos, y si caes por debajo de su nuez,